vez te preguntaste cómo se elige a los jueces en la Argentina? Imagínate que para definir tu indemnización laboral o la cuota alimentaria o para decirte si un político acusado de corrupción es culpable o es inocente, te toca un juez que nunca rindió un examen o que lo rindió pero se sacó la peor nota. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen su propio sistema. La Constitución Nacional establece cómo elegir a los jueces de la Corte y a los demás jueces federales. Hasta que se reformó la Constitución en el 94 con el Pacto de Olivos, el presidente elegía a dedo a los jueces de la Corte y a los demás jueces federales. Solo necesitaba después un acuerdo del Senado, en una sesión secreta en la que básicamente se cambiaban favores políticos y figuritas. No había concurso, no había examen, no había nada. Pura rosca. Muchos jueces y juezas que todavía están hoy en funciones llegaron de esa manera. De hecho, es famoso el cartel que dicen que tenía el ex juez federal fallecido Claudio Bonadío en su despacho y que decía: no se preocupe, yo tampoco llegué por concurso. Esto cambió con la reforma de 1994. Ahora hay dos sistemas. Para elegir a los jueces de la Corte lo sigue haciendo a dedo el presidente, pero ahora la sesión posterior del Senado es pública y además se exige una mayoría calificada de votos, 2/3 de los presentes. O sea, si están los 72, se necesitan 48 votos. Por eso es que es tan importante para la oposición y el gobierno qué va a pasar en el Senado después de las elecciones del 14 de noviembre, porque entre otras cosas se necesitan esos 2/3 para buscarle un reemplazo a Elena Hayton de Nolasco, que acaba de renunciar. A este procedimiento se suman dos instancias de participación ciudadana, una establecida por un decreto de 2003 y otra por el reglamento de la Cámara de Senadores. Allí la ciudadanía puede impugnar o apoyar a un candidato o candidata antes de que el pliego vaya al Senado y luego en la discusión que ya se da en la Cámara. Para elegir a los demás jueces federales aparece el famoso Consejo de la Magistratura y su concurso. ¿Qué hace? Toma un examen escrito y evalúa los antecedentes personales de los candidatos. Ahí es donde aparece la primera rosca, porque la pregunta es, bueno, ¿es objetivo? Sí, pero es muy corporativo. Lo que más vale es haber entrado, como se dice en la jerga, de pinche, de meritorio, hace 20 años a un juzgado, aunque eso signifique haber adquirido las peores prácticas del Poder Judicial. Con eso se elabora el orden de mérito, la jerarquía de candidatos y candidatas. Y pasan los primeros 6, por lo menos, a la etapa de la entrevista personal. Y ahí finalmente se termina de cocinar el bacalao, porque el orden de mérito puede cambiar, los primeros pueden pasar a ser los últimos y los últimos pasar a ser los primeros. De ahí se elabora la terna, vinculante, 3 candidatos, de los cuales el presidente elige a uno, cuyo pliego va al Senado a esta sesión pública para ser aprobado, ya no por los 2/3, sino por una mayoría simple. El único requisito que tiene ahí la Constitución, yo diría que como una expresión de deseos, es que el candidato o la candidata sean idóneos.